Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, que hoy vamos a ir hasta el versículo 33 del capítulo 15 de Mateo, que es un evangelio que, como bien saben, ya llevamos varios años estudiando versículo a versículo. No tenemos ninguna prisa, lo que queremos es aprender de la palabra del Señor. Así que vamos a leer allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 33, que dice: Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús se encuentra en esta ocasión rodeado no solo por sus discípulos, sino que además le acompañaba una gran multitud, de unos 4,000 hombres, ahí sin contar las mujeres y los niños. Y se nos dice que después de haber estado por 3 días juntamente con ellos, parece ser como que la comida empezó a escasear, empezó a faltar, y Jesús no quería enviarlos de regreso a sus casas en ayunas, no vaya a ser que desmayasen en el camino. Y ahora en este versículo 33 sucede algo bastante sorprendente y te voy a explicar el porqué. Si recuerdas, cuando estuvimos analizando la multiplicación de los alimentos en Mateo capítulo 14, desde el versículo 13 en adelante, fue el Señor el que les dijo a sus discípulos que la multitud no tenía necesidad de irse porque ellos eran los que tenían que dar de comer a toda aquella inmensa multitud, que por cierto era mayor que la que estamos enfrentando ahora, porque eran 5,000 y ahora son 4,000. Pero sin embargo ahora Jesús no había dicho nada. Si te das cuenta, él simplemente les informó que tenía compasión hacia toda esa multitud porque no quería que se fueran sin comer. Pero parece ser que ya los discípulos estaban empezando a conocer al Señor. Ya ellos sabían perfectamente que Jesús no se iba a quedar de brazos cruzados ante la necesidad de la gente, sino que Él haría algo para proveerlos. Por eso, antes que Jesús dijera algo, los discípulos le dijeron: ¿Y de dónde tenemos nosotros tantos panes, tantos alimentos aquí en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Pero mira, de la misma manera que te digo una cosa, te digo otra. Ellos ya conocían al Señor, pero parece que no habían aprendido mucho, porque un poco tiempo atrás, probablemente estamos hablando de unos pocos días, unas pocas semanas atrás, Jesús había demostrado que tenía poder no solamente para alimentar a más de 5,000 personas con unos pocos alimentos, sino que, si recuerdas, además se nos dice que toda aquella multitud quedó saciada, y que aparte sobró una cantidad bastante considerable de alimentos. Y los discípulos no fueron simplemente testigos presenciales de aquel milagro, sino que además fueron los que sirvieron los alimentos a la gente. Ellos pudieron contemplar el maravilloso poder del Señor, ese poder que tenía para multiplicar los alimentos. Sin embargo, en esta ocasión, ellos volvieron a dudar. Volvieron a desconfiar del poder de Dios. Y qué triste es esto, ¿verdad? Muchas veces ocurre, creo que, algo similar hoy en día, cuando ya nosotros hemos experimentado en nuestra vida la fidelidad de Dios. Hemos vivido en nuestras carnes como el Señor nunca nos ha desamparado. Hemos vivido como nunca nos ha faltado el pan. Pero aún así, cada vez que tenemos alguna necesidad, dudamos si el Señor volverá nuevamente a obrar a nuestro favor. Alguien dijo en el pasado que qué lástima que nos olvidemos tan rápidamente de la bondad de Dios para con nosotros. En esta ocasión los discípulos se centraron en el lugar donde estaban. Ellos analizaron y observaron que estaban en medio de un desierto. Ellos sabían que no estaban en medio de una ciudad, en medio de una aldea, donde, bueno, en un momento dado, quizá con dificultades, pero bueno, podrían conseguir alimentos para todos. Sino que ellos sabían que estaban en un lugar desierto, en un lugar donde no había absolutamente nada a su alrededor. Los discípulos pusieron su mirada en el lugar o en las circunstancias y no pusieron su mirada donde realmente tenían que haberla puesto, que es en el Señor. Para ellos el desierto era
como una especie de barrera, una limitación. Sin embargo, como siempre hemos dicho, Dios no conoce la palabra imposible. Y mientras nosotros podemos ver nuestra imposibilidad en medio de un lugar, en medio de una situación, oye, qué hermoso es saber que Dios lo ve todo posible, ¿verdad? Lo que para nosotros a veces puede ser como una calle sin salida, sin embargo, para Dios es una nueva oportunidad para mostrar su poder, para mostrar su amor hacia nosotros. Lo que quizá para nosotros puede ser un desierto donde no hay recursos y donde probablemente vamos a perecer, para Dios es un lugar ideal para poder bendecirnos. Yo creo que todos, bueno, de alguna u otra manera, todos hemos estado en medio de desiertos, ¿verdad? Los desiertos representan la soledad, los desiertos representan las pruebas que enfrentamos en la vida, los momentos difíciles. Y muchas veces en esos momentos tan complicados, en esos momentos que podríamos llamarlos momentos desierto, nos puede invadir la duda, incluso la desesperación. Pero pasajes como el de esta mañana nos recuerda lo que nunca podemos olvidarnos, que enseña la Biblia allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y versículo 37, cuando dice que nada hay imposible para Dios. Quiero que seas honesto contigo mismo en esta mañana y que puedas por un momento echar la vista atrás y observar si aunque sea al menos una vez Dios te ha desamparado. Que analices si algún día desde que estás en los caminos del Señor, Dios te ha fallado. Dios ha fallado a su promesa de proveer para tu vida. Analiza si alguna vez te ha faltado el pan en tu mesa. Si alguna vez Dios te ha dejado solo, te ha dejado sola ante cualquier problema. Y créeme que yo estoy plenamente convencido que Dios nunca ha sido infiel contigo. Dios siempre te ha guardado, siempre te ha bendecido y siempre te ha provisto de todo lo necesario. Y cuando hablo de provisión, ojo, hablo del pan necesario, no de lujos, no de caprichos, porque aunque muchas veces Dios también nos da caprichos, lo que Él nos ha prometido es que nos dará el pan nuestro de cada día. Por lo tanto, si Dios no te falló nunca, ¿por qué piensas que ahora sí lo va a hacer? ¿Por qué piensas que Dios te va a fallar ahora? La verdad que no logro entender cómo los discípulos pudieron dudar en esta situación cuando unos pocos días atrás habían visto un milagro tan poderoso en unas condiciones similares. Y mira, hay un versículo que creo que viene perfecto para esta ocasión, que se encuentra allí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44, versículo 21, cuando el Señor dijo: acuérdate de estas cosas, oh Jacob, Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Así que por favor no te olvides de que el Todopoderoso es tu Dios. Y es un Dios que, como también la Biblia enseña en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y en el versículo 23, Él es un Dios con nosotros. Él es Emmanuel. No es un Dios ajeno a nuestra necesidad, sino un Dios que está con nosotros, dispuesto siempre a ayudarnos en todo. No me olvides, dice su palabra. Qué hermoso, ¿verdad? Y es un llamado a todos los creyentes a no olvidarnos de la bondad, del poder, del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. No me olvides, dice el Señor. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a ese Dios tan bueno y tan hermoso. Señor, te damos las gracias porque de verdad que eres bueno. Nunca nos has fallado, Señor. Nunca nos has abandonado. Y tu palabra nos promete que nunca nos fallarás ni nos abandonarás. Tú no nos has dejado huérfanos, sino que pronto volverás por nosotros, Señor. Y yo así lo creo, yo así descanso en esta promesa tan preciosa. Aunque las cosas se pongan difíciles, aunque enfrentemos momentos desiertos en nuestra vida, sabemos que no estamos solos, sino que tú, Emmanuel, eres un Dios que estás con nosotros. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad. Porque aunque muchas veces nosotros somos infieles, tú siempre eres fiel. Es tu naturaleza, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y no te olvides del Señor. Nos vemos mañana. Bendiciones.